Ya estamos por empezar en la radio, así que ya nos va a dar la producción. El 3, 2, 1. En 10 segundos. Muy buenas noches, amigos de la radio, amigas. Espero que se encuentren muy bien esta semana agitada que estamos terminando. Mi nombre es David Villanueva Aragón. Nos encontramos en Radio Central de mi ciudad a través del 104.1 de FM. Y nos pueden escuchar también a través de la señal de internet en www.mixlr.com/104 Central, transmitiendo desde Oaxaca para todo el mundo a través de la internet, y en nuestras redes sociales en Radio Central de mi ciudad RCC en Facebook, donde además podrán ver el Facebook Live que estamos transmitiendo el día de hoy de artesanía, cultura y otros temas. Pues estamos ya concluyendo la semana, estamos inaugurando el fin de semana con este programa, así que sean bienvenidos al fin de semana a partir de las 7 de la noche. El día de hoy estoy muy contento, como casi todos los viernes, pero hoy especialmente más, porque está conmigo en cabina un hombre que ha hecho un trabajo enorme por el patrimonio, por el rescate de nuestros espacios naturales en la ciudad, aquellos que hemos perdido nuestra identidad con el campo. Tenemos que tomar este trabajo que están haciendo muy en serio, porque es uno de los últimos recursos que podemos ver y apreciar y que debiéramos disfrutar como derecho. Es presidente del Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. Es un hombre que ha participado con nosotros en Huizache Arte Vivo de Oaxaca a través de diferentes conferencias, ponencias sobre el rescate de los ríos, sobre el patrimonio cultural intangible de nuestro estado, un poco dando luces hacia lo que se tiene que hacer a nivel federal, y el día de hoy va a ser locutor de radio, poca cosa. Me refiero al maestro Carlos Morales Sánchez. Bienvenido, Carlos, a este espacio. Muchas gracias, David, por esta amable invitación. Te agradezco mucho, agradezco a Huizache y agradezco a esta casa que nos recibe hoy. A Radio Central de mi ciudad. A Radio Central de mi ciudad, 104.1 FM. Así es. Gracias. Gracias también a tu auditorio por escucharnos, por vernos en esta tarde. Pues ya estamos en línea y estamos en la señal de radio. Y uno de los motivos por los cuales invitar el día de hoy al maestro Carlos Morales es para hablar del trabajo que están haciendo sobre el rescate y saneamiento de los ríos Salados y Atoyac. Voy a leer una nota que salió publicada en el diario Proceso. Dice: en un hecho inédito, el Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo para la protección de los ríos Salado y Atoyac, así como para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de habitantes de esta capital y de al menos 8 municipios conurbados. Así lo dio a conocer el presidente del Litigio Estratégico Indígena, quien precisó que la jueza Elizabeth Franco Cervantes otorgó el amparo el lunes 26 de marzo, el cual fue promovido por esta asociación civil. Ese fue del primer amparo. Así es. ¿Y luego qué pasó? Pues quisiera comentarte a ti y a tu amable auditorio que nosotros empezamos esta lucha por el rescate de los ríos Salados y Atoyac hace ya algunos años. Y como bien apuntas, como bien afirmas, la jueza Elizabeth Franco Cervantes, jueza primero de distrito en el estado de Oaxaca, concedió el amparo el 26 de marzo del año 2018. Nosotros estábamos contentos, felices con esta resolución, pero desafortunadamente instancias encargadas de la protección del ambiente se opusieron a esta resolución y promovieron recursos de revisión. Derivado de eso, interpusieron recursos de revisión en contra de esa sentencia, es decir, inconformidades contra la sentencia. Es curioso señalar que fue la CONAGUA, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, el presidente de Jojocotlán,
un señor que promovió el recurso de revisión, el presidente Jojotlán, y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca. Fueron 4 autoridades las que interpusieron el recurso de revisión, es decir, promovieron una inconformidad en contra de la sentencia que ordenaba el rescate de los ríos. Por eso, en una segunda instancia, este juicio de amparo llegó hasta un tribunal colegiado que estaba ubicado en Acapulco. Por eso es que tuvimos que hacer demasiadas actividades y demasiadas gestiones para conservar esta sentencia de amparo que ya nos había sido concedida inicialmente por el Juzgado Primero de Distrito. Dentro del gran despliegue de actividades que tuvimos que hacer, pues fue recurrir a las asociaciones hermanas. Huizache nos ha apoyado en gran cantidad de ocasiones con los espacios, con ayudas, para que nosotros podamos posicionar esta lucha. Dentro de esta lucha encontramos también el respaldo de organizaciones como Greenpeace, Erlau Center, incluso la Junta de Coordinación Política del Gobierno del Estado de Oaxaca firmó una carta conocida como Amicus Curiae, pero lo más importante que tuvimos de respaldo en esta lucha fue el respaldo del maestro Francisco Toledo, quien firmó una carta en respaldo para la lucha que estábamos realizando en favor de los ríos. Hoy, en estos momentos, la sentencia que ordena el rescate de los ríos ha quedado firme, definitivamente firme, y la jueza primero de distrito, que está encargada de la ejecución de la sentencia de amparo, ha dado 90 días de plazo para que las autoridades responsables se encarguen de construir el plan integral, el proyecto integral de rescate de los ríos. Ahí vamos hasta este momento. Las autoridades han tenido 90 días que fenecen, terminan el día 5 de noviembre de este año, es decir, a partir de esta fecha tendrán que presentar un proyecto integral de rescate a los ríos Salado y Atoyac. Y si no lo hacen, si llega el 5 de noviembre y las autoridades de 8 municipios, ¿no? O solo estas 4, porque aparecen también ahí los municipios de San Miguel Lamatlán, Díaz Ordaz, La Colura de Matamoros, Mitla, Jojocotlán, San Sebastián Tutla y Santa Cruz Amilpa. Sí, son más municipios y vamos a tener que involucrar a más municipios, a todas las autoridades que tengan que ver con el río, con los ríos, con el saneamiento de los ríos. Primero, quisiera señalar quiénes son las autoridades involucradas a nivel federal. A nivel federal es la CONAGUA, la Secretaría de Medio Ambiente, la Profepa. Esas son, digamos, las encargadas del rescate y el saneamiento de los ríos. A nivel local, el señor gobernador del estado de Oaxaca, quien interviene en este juicio por conducto del consejero jurídico. Desde luego que también le corresponde intervenir a la SEMAEDESO y a las instancias estatales, pero además a las autoridades municipales, es decir, a todas las autoridades municipales por donde circunda el río, por donde pasan los ríos Salado y Atoyac. Todas esas autoridades tienen que intervenir. Uno de los efectos de la sentencia de amparo fue que las autoridades estatales y municipales debían coordinarse para ponerse de acuerdo. Quisiera comentar algo con tu auditorio. La delegada de la Profepa en Oaxaca ha informado que no han podido ponerse de acuerdo, que no, pese a los esfuerzos que están realizando, no se han puesto de acuerdo en una coordinación. Sin embargo, yo tengo conocimiento que ya se han estado desarrollando, se está trabajando en un proyecto integral del rescate de los ríos. Esperemos que para el día en que el plazo termina, que es el 5 de noviembre, ojalá que se presente un proyecto y posteriormente este proyecto será revisado y analizado por Litigio Estratégico Indígena C, pero además nosotros vamos a pedir el apoyo de instituciones, de asociaciones civiles, para que intervengan y den su punto de vista respecto de
ese proyecto integral. Nosotros no queremos que este proyecto se convierta solamente en la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales. Nosotros no queremos que la ejecución de la sentencia de amparo solamente se reduzca a la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales, porque lo que la experiencia nos muestra es que se construyen las plantas de tratamientos, luego ya no hay recursos para continuar operando y se quedan como elefantes blancos. No funcionan las plantas de tratamientos de aguas residuales que existen en los valles centrales. Por eso es muy importante que no sea la solución solamente poner plantas de tratamiento, sino queremos que haya educación ambiental, reforestación, protección a la cuenca, la recarga de los mantos acuíferos, entre otras soluciones. Por eso vamos a pedirle la intervención de los expertos, para que vengan los expertos y nos digan cuál es la mejor solución para el rescate de los ríos. Pero la solución no debe ser ni encementar, ni encanalar, ni solo las plantas de tratamiento de aguas residuales. Necesitamos soluciones de otra naturaleza y necesitamos mejores soluciones. Porque ustedes en el amparo dicen, el derecho al medio ambiente no debe ser considerada poesía constitucional, que lo dijo la juez, ¿no? Así es. Sobre que el pueblo de Oaxaca, las comunidades que están en los márgenes del río, tienen el derecho a un medio ambiente. De ahí parte el amparo. Sí, parte del hecho cierto. Parte de que la Constitución establece en su artículo 4 que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano, todas, pero además un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar, así dice la Constitución. Pero eso está en el texto constitucional y está bellamente escrito. El problema es que una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que sucede en la realidad, porque lamentablemente muchos ríos de este país comparten la misma suerte que el Salado y el Atoyac, es decir, están contaminados, están sumamente contaminados. Y la ciudadanía no tiene un mecanismo, un instrumento, una herramienta para evitar, para obligar a las autoridades a que hagan lo que tienen que hacer. Por eso nosotros tuvimos que utilizar el juicio de amparo, porque como ya he platicado en otras ocasiones, el juicio de amparo se utilizaba para otros fines, para proteger la libertad, la vida, para proteger de clausuras, pero no para proteger un río. La innovación, la aportación que hizo Litigio Estratégico Indígena es promover un amparo para la defensa de un río. Quisiera comentarte que hubo una reforma constitucional que vino a generar muchos cambios en este país y nos subimos a esa reforma constitucional, y también hay una nueva ley de amparo que permite promover amparo para proteger este tipo de derechos colectivos, difusos, sociales, como el medio ambiente. Por eso fue que promovimos esta demanda de amparo, por eso fue que incluso quisiera comentarle a tu auditorio que antes de nuestra presentación de esta demanda de amparo, ni siquiera se sabía que esto era posible. Tan fue así que en los juzgados de distrito, al principio ni siquiera nos admitieron la demanda de amparo, y tuvimos que acudir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien finalmente ordenó que se admitiera la demanda de amparo. Entonces, en el texto constitucional dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano. En la vida real, nuestros ríos están contaminados. Por eso promovimos un juicio de amparo para que esa poesía constitucional, ese texto bello, se haga realidad en el rescate de un río. Y en esas estamos. Este trabajo que hicieron ustedes, que están haciendo ustedes desde el litigio estratégico,
puede ser retomado por las comunidades del país para proteger sus ríos de la contaminación de mineras, de la contaminación por las propias descargas. ¿Puede? Sí, por supuesto que sí. Nosotros queremos decirle a las comunidades que Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil ha demostrado que el juicio de amparo puede ser una herramienta para la protección de sus ríos. Nosotros somos una piedrita en el zapato hoy para las autoridades administrativas omisas, pero yo no quiero que seamos solamente una piedrita. Queremos que seamos miles de piedritas, miles de amparos ante los jueces de distrito en este país, para que las autoridades ambientales que debían hacer y no hicieron, se empiecen a preocupar. Es decir, seguir presionándolos para que hagan lo que tienen que hacer, lo que dice la ley que tiene que hacer, y tenemos que hacerlo con base en el amparo. Es decir, nosotros nos comprometemos a dar capacitación a los jóvenes abogados y explicaríamos la ruta jurídica paso por paso, construiríamos para que no solamente el amparo del río Salado y el río Toyac sea un solo amparo en el país, porque solamente hay uno y es el nuestro. Lo que queremos es que esto se replique por todas partes y que los jóvenes abogados promuevan sus demandas de amparo y empecemos a presionar a la Profepa, a la Conagua, a la Semarnat, para que hagan lo que tienen que hacer, porque la contaminación de los ríos es consecuencia de la omisión de las autoridades quienes están encargadas de vigilar. Dentro de la ley está claramente establecido los deberes de las autoridades administrativas. Hay quien dice que deben construirse delitos contra el ambiente. Hay quien dice que deben construirse sanciones administrativas. Yo quiero decirles que eso ya existe, que en el Código Penal, en el artículo 417 y 418, hasta el 424 del Código Penal Federal, ahí están establecidos todos los delitos. No hay que construir nuevos delitos. Todo el procedimiento de sanciones administrativas para quien contamine un río está establecido dentro de la ley de la Conagua. No es un tema de crear leyes. Se trata de hacer efectivo, de que la autoridad haga lo que la ley dice. No hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por la contaminación del río Salado. No la hay, pero eso constituye un delito. Las descargas de aguas negras constituyen un delito. La contaminación del río constituye un delito. Cortar un árbol constituye un delito. Pero la instancia que debe denunciar tales hechos no ha hecho esas denuncias. Por eso la Fiscalía General de la República no tiene denuncias por delitos ambientales. Pero tampoco existen procedimientos de sanción administrativa ante la Profepa. No obstante que la Profepa es la encargada de sancionar a quien incurre en una conducta que afecta al ambiente. Y además tampoco hay procedimientos administrativos ante la Conagua para los que contaminan el agua. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una inacción, una omisión de las autoridades en hacer lo que tienen que hacer. No es un tema de crear leyes. He escuchado que alguien dice, es que tenemos que crear delitos. Los delitos ahí están. Ahí están los delitos en el Código Penal Federal. Están los delitos contra el ambiente y están muy bien detallados y muy bien construidos. Lo que necesitamos es que las autoridades denuncien, pero también hay una tarea muy importante, que la ciudadanía también denuncie, que la ciudadanía no contamine, que la ciudadanía se vuelva a mirar con ojos de amor a sus ríos, porque el primer problema es que nosotros, tú, yo y la ciudadanía de Oaxaca de Juárez no ve con amor a los ríos. Por eso somos capaces de contaminarlo, de tirar los animales muertos, nuestras basuras en el río. Cuando llueve, en las colonias ubicadas en las partes altas se alegran porque tiran las botas de basuras en los arroyos. Y esos arroyos llegan al río Toyac y después llegan al sistema digestivo de los peces del Océano Pacífico. Estamos contaminando, pero no solo
Es un deber del Estado y de las autoridades, también es un deber nuestro. También como ciudadanas y ciudadanas debemos empezar a ponernos a pensar que si vamos a comer en alguna parte, tenemos que bajarle al agua embotellada, tenemos que no utilizar plásticos de un solo uso, tenemos que ser cuidadosos con nuestro medio ambiente, reciclar. Esas acciones sencillas tienen que volverse una cultura general, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar con las nuevas generaciones, con esas cosas sencillas que se pueden hacer para cuidar el ambiente. En la sentencia de juicio y de amparo se habla de acciones preventivas. Y dentro de las acciones preventivas necesariamente tendrá que generarse desde el IEPO, desde la SEP, una cultura de no contaminación, una cultura de respeto al ambiente. Y ahora que está de moda la palabra amorosa, también una cultura de amor hacia nuestros recursos naturales, hacia la naturaleza, hacia los ríos, hacia el mar. Pues vamos a una pequeña pausa, vamos a dejarlo aquí y regresando vamos a hablar de esto que ustedes han dicho, tiene que haber un pacto intergeneracional. Vamos a una pausa en la radio y regresamos. Gracias. Ahí estamos en la pausa en el radio. Vamos a hacer también el comercial aquí, mientras está el comercial en la radio. Radio Central de mi Ciudad es un espacio colectivo, de trabajo colectivo. Nos abocamos a hacer este ejercicio de comunicación con diferentes temas, en diferentes programas, en diferentes horarios que tenemos en la radio, pero todo es pagado y patrocinado por nosotros quienes estamos construyendo la radio, desde la producción general que no cobra un solo peso por el trabajo de los controles técnicos, hasta quienes estamos al frente de los programas y de los proyectos de comunicación, que tampoco cobramos un solo peso, sino que es todo con base en los sistemas de organización comunitarios que nos heredaron nuestros pueblos indígenas en nuestras comunidades, es decir, hacemos tequio y guelaguetza para que estos proyectos salgan adelante, como lo hace el litigio estratégico, que ahorita regresando de la pausa vamos a hablar de, oye, ¿y cuánto les están pagando por el tema del rescate de los ríos? A todos los amigos que nos están viendo, me están mandando mensajes, algunos compañeros de Guanajuato, Ciudad de México, Puebla, que preguntan, oye, nuestros ríos están contaminados aquí también, ¿cómo le hacemos? Pues escuchen el programa, contáctense ahorita con Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil, y con ellos vamos a poder saber cómo proteger nuestros ríos a través de las legislaciones que ya existen, a través de lo que ya hay en la legislación, para poder hacer esta labor. También les pedimos que nos ayuden a compartir esta transmisión a manera de llegar a la mayor gente posible en este país, para que conozcan el trabajo que está haciendo hoy Litigio Estratégico. Y por si eso no fuera suficiente, además nuestros amigos de Café La Cibé nos mandaron un pequeño obsequio, es un cuartito de café que lo mandan para poder regalárselo al auditorio que nos está escuchando hoy. Entonces al final del programa el maestro Carlos Morales va a hacer una pregunta sobre el trabajo que están haciendo en Litigio Estratégico, y la primera persona en contestar, ya sea a través del WhatsApp, que es el 951-314-7902, o en el Facebook, pues se va a llevar este café. Vamos a regresar a la radio. ¿Quién levantando el rating? Buenas noches, estamos de regreso en De Artesanía, Cultura y otros temas. Estamos con el maestro Carlos Morales, de Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil, y estamos hablando sobre el proyecto que hicieron, el amparo que metieron para el rescate, el saneamiento de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca de Juárez. Tenemos hoy nuestros amigos de La Cibé Café, tienen un cuarto de café molido de Pluma Hidalgo, especial para regalar el día de hoy. Al final
ya cerca en la recta final del programa, el maestro Carlos Morales va a hacer una pregunta sobre el tema que estamos tratando hoy y la primera persona en contestar, ya sea a través de la radio o de las redes sociales, va a ser quien se lo gane. Les repito, el número de WhatsApp de Radio Central de mi ciudad es el 951-314-7902. Repito, 951-314-7902 para ganarse el cuarto de café que nuestros amigos de la CIBE nos están obsequiando. Entonces, la pregunta con la que nos quedamos al aire. ¿Un pacto intergeneracional? ¿Qué es eso? Es muy importante. Quisiera comentarte que es una de las ideas que la vicepresidenta de la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena, la maestra Mariana Yáñez, ha postulado. Pero es una idea que se ha utilizado en otras partes del mundo. Necesitamos empezar a ver una nueva relación con la juventud, con los niños. Es decir, este pacto generacional es una visión muy sencilla de las cosas. Esta generación que actualmente decide sobre el rumbo del mundo debe tomar en cuenta que la próxima generación debe crear un pacto con la próxima generación. En los siguientes términos, debemos dejarle a la próxima generación un mundo habitable. Nosotros, ahora, actualmente, que tenemos voz, que tenemos difusión, que tenemos la posibilidad de difundir esto, hay personas que el mensaje está dirigido para las personas que toman las decisiones actualmente hoy. Esas personas deben tomar las decisiones con la idea del pacto generacional y dejarle a las nuevas generaciones un mundo habitable, sustentable, digno. Sí, con todo eso que necesitamos. Pero si en nuestro egoísmo solamente vemos, ¿sí?, en una visión cortoplacista que monetiza las cosas, con nuestra visión de corto plazo, esta generación, la actual, la nuestra, solamente está pensando en generar dinero sin conciencia social. Se está acabando el medio ambiente. El pacto social consiste en que esta generación, la nuestra, haga un pacto con la generación que va a tomar las decisiones en 20, en 30 años, que ya están en este planeta, y esta generación, la nuestra, se comprometa a dejarles un mundo habitable, un mundo digno, un mundo donde puedan desarrollarse como seres humanos y como personas, desarrollar el proyecto de vida. En eso consiste el pacto generacional y es una idea desarrollada por una asociación civil llamada de Justicia en Colombia. Ellos promovieron un amparo por la omisión del Estado colombiano de generar acciones contra el cambio climático. Y dentro de todas esas argumentaciones dijeron: solo podremos conservar este mundo si pensamos en el futuro. Y ellos generaron la idea del pacto intergeneracional. La maestra Mariana Yáñez, vicepresidenta de nuestra asociación, una mujer joven, representante de las nuevas generaciones, es quien postula siempre la idea del pacto intergeneracional. Ese pacto intergeneracional no hubo entre la generación que nos antecedió y esta, o en esta generación echamos a perder las cosas. Sí, la anterior a nosotros, o digamos algunas generaciones anteriores, no tenían conciencia, pensaban que todo era fácilmente renovable, por eso no cuidamos. Pero estábamos, las generaciones anteriores, experimentando con la nueva tecnología, estábamos hablando de los avances de la revolución industrial, etcétera. Entonces no se tomó mucho cuidado en hacer una planeación, una previsión de lo que podía ver en el futuro. Nunca pensamos que el agua se fuera a acabar, siempre pensaron las generaciones anteriores que el agua era un recurso inagotable, y no es cierto. Dicen que las guerras que vienen son las guerras del agua, y eso es bastante cierto. Pero entonces la idea del pacto generacional consiste en esto: las personas que integramos esta generación tenemos que tomar las decisiones gubernamentales. Las personas que deciden hoy en esta generación
deben tomar las decisiones pensando en la generación que viene, hacer un pacto intergeneracional con los que hoy tienen con los que hoy tienen 5, 10, 15 años, y entonces esta generación que ya va un poco más avanzada y que toma las decisiones hoy, debe pensar en esa generación que viene. Con ese criterio de justicia generó estos litigios contra el cambio climático en Colombia. De Justicia es una asociación muy generosa que ha respaldado todas las acciones, todos los litigios de litigio estratégico indígena. César Rodríguez Garavito, un hombre sabio, un jurista colombiano, creador de Justicia, nos ha apoyado dándonos capacitación y dándonos asesoría sobre los juicios que nosotros llevamos. Todas las ideas que nosotros hemos desarrollado aquí en Oaxaca, en México, han sido de alguna manera compartidas por De Justicia en Colombia, que es una asociación civil muy grande, muy generosa, que nos ha respaldado siempre. Hablábamos un poco fuera del aire durante la pausa comercial en la radio acerca del trabajo de pues estos sistemas de organización comunitarias que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron, el tequio, la asamblea, la guelaguetza. Y algo que es de reconocer en litigio estratégico y que además va a ser parte de la pregunta es, ¿ustedes de dónde sacan la fuerza, el dinero y el tiempo para hacer este trabajo, sobre todo con el saneamiento del río? Porque no reciben una pensión, ni una beca del gobierno, ni están siendo financiados por las propias comunidades. No. Litigio estratégico indígena tiene por política no recibir financiamiento de nadie. Nosotros no recibimos financiamiento de instituciones estatales, federales, internacionales. No recibimos nada, no les pedimos nada, no nos dan nada, no tenemos relaciones. A veces las instancias estatales nos invisibilizan nuestro trabajo, pero lo cierto es que a lo largo de todos estos 4 o 5 años que tenemos trabajando desde el litigio, que queremos generar cambio social desde el litigio, para seguir manteniendo nuestra integridad, nuestra dignidad, y que nadie venga a decirnos que lo hacemos con un propósito económico, con el afán de lucrar. Como hay tantas asociaciones civiles, nosotros no recibimos ni un peso, ningún financiamiento de nadie, y nuestro trabajo es pro bono y lo hacemos yo soy catedrático de varias universidades en el estado, yo soy catedrático de instituciones nacionales, y entonces a partir de ese trabajo y de algunos pequeños litigios que de manera particular realizamos, que son muy pocos, encontramos la manera de financiar nuestro trabajo, pero lo financiamos nosotros. Pero quisiera decir también que lo que hemos dado es nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, porque por ejemplo nosotros hemos suplido nuestra falta de recursos con ingenio. Por ejemplo, necesitábamos nosotros acreditar la contaminación del río, y para eso necesitábamos nosotros utilizar una prueba pericial, y esa prueba pericial por lo menos costaría 100,000 pesos. Nosotros, como no tenemos esa cantidad, lo que hicimos fue, previamente al juicio de amparo, solicitar un acceso a la información pública antes de promover el juicio, y fue la propia CONAGUA quien nos dio la información completita del nivel de contaminación del río. Entonces, con esa estrategia nosotros pudimos obtener la prueba de la contaminación sin necesidad de pagar a un laboratorio, peritos, etcétera, que nos dijeran qué tanto estaba contaminado el río. Después, para poder probar que la persona quejosa vive cerca del río, nosotros bien pudimos haber utilizado los servicios de un notario público, pero el notario público nos cobraría 10,000 pesos por trasladarse hasta las márgenes del río y medir con una cinta métrica la distancia existente entre el río y la casa de la persona. Pero nosotros decidimos
no utilizar al notario, los servicios del notario público, sino acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, y los visitadores de la Defensoría tienen fe pública. Entonces es como si hubiéramos ido con un notario, pero gratis, y entonces le pedimos al anterior defensor de los derechos humanos, al anterior visitador, que nos auxiliara con una persona de la visitaduría, para que, una visitadora, para que midiera, y con una cinta métrica medimos desde las márgenes del río hasta la distancia donde vivía nuestro quejoso, y certificamos que había 178 metros. Y nos evitamos, nos ahorramos pagarle a un notario 10,000 pesos por esa diligencia. Acudimos al Google Maps, acudimos al presidente municipal de Oaxaca de Juárez para que nos diera una constancia de la distancia entre la que vive el quejoso y el río. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que hemos suplido la falta de recursos económicos con ingenio. Lo quiero decir así, aunque pueda sonar presuntuoso, y gracias a eso pues no hemos tenido en este caso que aportar más que nuestros esfuerzos y nuestros desvelos y nuestro talento. Y el tiempo, ¿no? En el caso de cuando ya el amparo se va al juzgado en Guerrero, pues el traslado a Guerrero y el movimiento, y ve y regresa y en el mismo día, y sobre todo la seguridad Sí. en Guerrero. Sí, es cierto. Recibimos el apoyo de Huizache para los gastos de traslados a Acapulco Guerrero, y nosotros teníamos temor por los temas de la delincuencia en Acapulco Guerrero, pero finalmente nosotros, dentro de los agradecimientos que nosotros siempre tenemos en esta lucha, es que quien hizo un aporte económico a nuestra lucha fue Huizache. Huizache se encargó de costear el traslado de 2 personas de litigio estratégico indígena hasta Acapulco, y fuimos y volvimos el mismo día para dialogar con los señores magistrados del tribunal colegiado, entregarle las firmas, que teníamos que entregarle las firmas que habíamos recabado en la Alameda de León del pueblo de Oaxaca, y la carta del maestro Toledo. Por eso es que teníamos que incluso tener un diálogo personal con los señores magistrados del tribunal colegiado. Cuando nosotros llegamos a Acapulco, los magistrados nos recibieron y sentimos la empatía, de que había empatía con nuestra lucha, y nosotros nos tranquilizamos porque yo creo que en este país nadie se puede oponer a una acción para favorecer al ambiente, nadie se puede oponer a eso, y los señores magistrados de Acapulco confirmaron la resolución, pero sí recibimos, y lo reconozco públicamente y lo agradezco, porque Huizache ha sido la única institución que nos ha apoyado con los boletos de avión ida y vuelta a Acapulco en un solo día. Fuimos y volvimos el mismo día, porque sí teníamos que hablar con los magistrados del tribunal colegiado de Acapulco. ¿Cómo fue el tema de la recabación de firmas? O sea, había que mostrarle a Guerrero, al tribunal en Guerrero, que la gente de Oaxaca sí quería el saneamiento de los ríos, ¿no? Que sí había un respaldo de la gente del pueblo de Oaxaca por el rescate y el saneamiento de los ríos. Se colocaron en la Alameda. La gente llegó, no llegó, firmaba, daba quejas. Es curioso que ya existe una desconfianza generalizada entre las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Nosotros, y también ahí agradecemos infinitamente el apoyo de David, quien nos apoyó en la instalación de nuestro pequeño módulo. En esos días había una pequeña feria de libro, así fue, ¿verdad? Una pequeña feria de libro en la Alameda de León, y fuimos auxiliados por David para gestionar un espacio dentro de esa pequeña feria, y empezamos a tener un diálogo con la gente. Las personas ya no firman si no les explicas. Entonces había un diálogo de 5 minutos necesariamente para obtener las firmas. Había que explicarles. Y había desde reclamos. Fue interesante ver que había reclamos y nos decían: ustedes vienen con el político fulano de tal, ustedes son gente de fulano de tal, ustedes están haciendo esto para lucrar.
Ustedes están haciendo, nos dijeron algunas personas, una defensa del río del escritorio. ¿Por qué no van y limpian el río? ¿Por qué no van y participan en los tequios? Y nosotros dijimos que nuestra lucha de nuestra asociación se llevaba a cabo ante los tribunales, que si nosotros lográbamos una experiencia exitosa, podríamos nosotros generar un gran precedente a nivel nacional que favoreciera no solamente a los ríos, sino también no solamente a los ríos oaxaqueños, sino también a todos los ríos de este país. Y dialogamos. Se acercaban las madres, las niñas, los niños, con mucha conciencia y firmaban. Nosotros documentamos cada momento y nos llena de emoción recordar que las niñas y los niños, que con las niñas y los niños no teníamos que batallar ni explicar tanto. Solo mostrábamos una fotografía del río Atoyac contaminado y les preguntábamos que si querían que los ríos siguieran así de contaminados y ellos contestaban que no. Y ellos les decían a sus madres y a sus padres que firmaran. Pero entre los adultos primaba la desconfianza. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y a ustedes quién lo manda? Ustedes son de un partido, ustedes vienen de parte de tal político y nosotros no. Respetamos a los políticos, respetamos a todos, pero nuestra lucha es diferente. Nosotros creemos que con un juicio de amparo, con un mecanismo, con la fuerza, con la potestad del Poder Judicial de la Federación, nosotros podemos hacer mucho. Nosotros creemos que es cierto y respetamos y reconocemos a nuestras hermanas y hermanas que realizan protesta social para ser escuchados, porque durante muchos años las personas de este país no fueron escuchadas. Entonces las personas hacen protesta social para obtener servicios públicos, bienes y servicios, medio ambiente, alcantarillado, etcétera. Pero nosotros creemos que ha llegado el momento de cambiar, de ir hacia otro estadio diferente. Nosotros queremos que la ciudadanía que tenga un reclamo utilice un mecanismo como el juicio de amparo para hacer vigentes sus derechos y que ya no anden siguiendo a los políticos. Y terminaríamos con el clientelismo político. Si alguna persona en alguna comunidad quiere agua potable, que lo gestione a través de un juicio de amparo. Si alguien quiere un bien, un servicio, que lo gestione a través de un juicio de amparo y que sean las autoridades judiciales federales las que hagan efectivos estos derechos. Nosotros queremos que la ciudadana y el ciudadano tengan un instrumento mediante el cual controlen a sus servidores públicos, a sus empleados, a los funcionarios. Y ese mecanismo nosotros creemos que es el juicio de amparo. Nosotros sabemos, pensamos que es posible rescatar los ríos salados de Atoyac, pero nosotros vamos un poco más allá, y digo nosotros porque nosotros somos Mariana Yáñez, Edgar Aldair, Pérez Ortiz, Carlos Morales, Juvenal Martínez. Somos 4 abogados los que integramos Litigio Estratégico Indígena C, y nosotros hemos pretendido demostrar que mediante una acción sencilla, siguiendo los procedimientos de ley, podemos obtener mucho. Y podemos obtener mucho porque hemos recibido, nosotros respetamos mucho a las autoridades y respetamos mucho al Poder Judicial de la Federación. Para nosotros el Poder Judicial de la Federación siempre tendrá nuestra admiración y nuestro respeto, porque pensamos que como ciudadanía tenemos que ir caminando hacia la utilización de instrumentos legales para hacer efectivos nuestros derechos. Lo que tradicionalmente hemos hecho en Oaxaca a través de las protestas, a través de los bloqueos, a través de las manifestaciones, tendremos que empezar a hacerlo para poder vivir en paz a través de mecanismos institucionalizados. Pero además esto nos permitirá, David, recobrar la potestad ciudadana. Saber que nosotros somos los jefes de los altos funcionarios y que ellos nos deben rendir cuentas a nosotros. Es regresarle el poder al pueblo. Sí.
es regresarle la voz al pueblo. Sí. Y es, sobre todo, regresarle la conciencia al pueblo de quién es. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra demanda de amparo. Vamos a rescatar a los ríos con las indicaciones del Poder Judicial de la Federación, con la intervención del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, pero también con la intervención de la ciudadanía. Pero además vamos a evidenciar algo, vamos a hacer visible algo, que quien manda es la ciudadana y es el ciudadano. Recobramos, construimos ciudadanía y lo hacemos con mecanismos legales institucionalizados. Es decir, jugamos el juego con las reglas que el propio Estado ha creado. Que nosotros hemos creado porque nuestros diputados son nuestros representantes. A veces se nos olvida y se les olvida a ellos, pero ellos han construido leyes de amparo, han construido todo un sistema administrativo mexicano, han otorgado facultades a cada entidad, a cada dependencia. Entonces hay reglas de juego muy claras. Lo que nosotros consideramos es que a veces las manifestaciones, la protesta social, que entendemos es el último recurso de la ciudadanía, causan afectaciones también a otras personas. Por eso nosotros consideramos que mecanismos como el juicio de amparo pueden ser muy interesantes para justiciabilizar, es decir, para hacer efectivos derechos de las personas en Oaxaca y en México. Sobre todo hoy que vemos toda esta ola de violencia que se genera en las protestas, no por quienes protestan, sino por otros intereses, por otros grupos que llegan y que violentan. Pero eso tendrá que ser tema de otra plática. Sí. Tendrá que ser tema de otra plática también. Lo que ahora escuchamos y vemos en las redes sociales, en la radio incluso, de decir la despenalización del aborto se va a caer porque no se modificó la Constitución de Oaxaca previa. Entonces, tendremos que tomarnos otra plática otro día. Ya estamos en los últimos 38 segundos del programa para cerrar el día de hoy. Así que, pues bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de la radio, a través del 104.1 de FM. Estamos a punto de terminar y va a ser el maestro Carlos Morales la pregunta del café. Ya no la pregunta del millón, la pregunta del café. ¿Qué tiene que responder el auditorio para poder ganarse el café que nos hicieron hoy favor de regalarnos? Que diga el nombre de uno de los ríos que va a ser rescatado con el juicio de amparo que el litigio estratégico indígena promovió. Está muy facilita. Uno de los dos ríos. Entonces, esperamos a que nos comenten. Ya estamos en el final. Vamos a darle salida a los mensajes que llegaron a la página de Radio Central de mi ciudad. Saludos al maestro Carlos de Ajax Olín Martínez. Alicia Viloria, saludos don David, muchas gracias, saludos. María Guadalupe Vázquez Chávez dice, muy bien, excelente, y ahora que el asunto es que nadie respeta y menos las autoridades, siguen sin hacer nada, se sigue explotando el lecho del río con maquinaria pesada y se destruye todo el entorno, se denuncia y no pasa nada, es angustiante verlo y que no se haga nada. Mariana, la maestra Mariana, dice, saludos maestro, felicidades por los éxitos. Mariana Yu, supongo que es Yáñez. Mariana Yáñez Unda, ¿no? Compañera y amiga. Nos están viendo desde Francia, Lucia Fernanda Andrade, nos está viendo ahí no sé si está en París o en Limoges esta semana, pero es nuestra escucha constante en Europa. Hay más mensajes, los compañeros de Huizache también están mandando mensajes, ya no puedo ver aquí casi todos porque se pasaron, creo que ahí tiene. Viviana Ortiz dice, saludos a Carlos, excelente abogado, dice, ama profundamente a Oaxaca. Lucía Fernanda dice saludos, Venus Rodríguez dice saludos, María Fernanda Vázquez Jiménez dice saludos, David Villanueva, Muni Aragón dice saludos, de los Reyes Flores Pedro dice saludos a la familia de los Reyes, por favor. Emanuel Nocedal dice saludos, Muni Aragón dice saludos, David, y ya. Y pues esos son los comentarios que tuvimos el día de hoy en el programa.
Les agradecemos mucho. Gracias, Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil, no solo por venir hoy a hablar del tema, sino también por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo en Tequio a esta ciudad y al río. Que la patria se los reconozca. Ojalá que puedan compartir la información, la gente que nos escucha, la gente que nos ve a través de la transmisión en el Facebook Live, de compartir y compartir y compartir el trabajo que están haciendo, no solo para que los ríos en Oaxaca, ya iba yo a decir los nombres, pero nos van a ganar el café, no solo para que en Oaxaca se rescaten los ríos, sino que también en todo el país, y por qué no, quienes nos están escuchando allá fuera de las fronteras del tiempo y del mar, puedan saber que hay mecanismos legales para la protección de nuestros ríos, de nuestros bosques, de nuestros mantos acuíferos, de todo aquello que queramos proteger, porque el derecho al medio ambiente no debe ser considerado poesía constitucional. Qué bella frase la de la juez, ¿no? Magistrado. De la jueza federal. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es David Villanueva Aragón. Carlos, ¿algo que agregar antes de despedirnos? Solamente agradecerte infinitamente la invitación, agradecer el apoyo siempre a Huizache. Tenemos pendiente la construcción de un taller de capacitación de litigio ambiental. Ojalá que Huizache pueda sumarse a esta iniciativa. Pero lo que necesitamos es capacitar, compartir toda esta experiencia con jóvenes abogados para que podamos replicar en Oaxaca y en todas partes del país esta experiencia que ya generamos. Compartiremos con las abogadas y los abogados cada uno de los detalles del caso para que lo repliquemos, lo repitamos en otras partes del país y no solo seamos una piedra en el zapato de las autoridades omisas, sino queremos ser 1000 piedritas en el zapato para que exista ya, se empiece a generar una preocupación por nuestro medio ambiente. Muchas gracias, David, muchas gracias siempre. Pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 8 de la noche en el mejor programa de radio, de la radio que está en línea y a través de las redes sociales. Que tengan muy buen fin de semana. Nos escuchamos en la próxima y los dejamos con una selección de música patrocinada y seleccionada por De Historia, Cultura y otros temas, que se llama la playlist 8 p.m. 8 p.m. Pues ahí búsquenos en el Spotify. Pues muchas gracias. En los controles técnicos, la producción general de este espacio, Nitzaye Hernández. Mi nombre es David Villanueva. Que tengan muy buen fin de semana. Pues ahí ya salimos de la radio. Ya contestaron el río Atoyac, Alicia Viloria. Pues ya sea que pases aquí a las instalaciones de Radio Central de mi ciudad o mándame un mensaje, porque de todos modos vamos ahorita a Volcanes a recoger unos encarguitos que dejamos en casa y vamos a pasar por ahí enfrente, cerca de donde está Alicia Viloria, entonces que nos diga si se lo pasamos a dejar de una vez para que se tomen la foto con el maestro Carlos y conmigo, o si pasa a la radio. Pues muchas gracias a todos por el espacio. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Nitzaye, muchas gracias. Gracias, Nitzaye. Nuestra querida productora general, a María Fernanda Vázquez Jiménez y Camila y Sofía, que están ahí en los controles de las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vázquez Jiménez, saludos.